Señal directa. Abundamos al respecto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué apenas el 15% de los asesinatos, de las muertes violentas de mujeres, son clasificados como feminicidios? Nosotros saludamos vía Zoom, a Sandra Quiñones, coordinadora de CLAD en Puerto Vallarta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En alguna otra ocasión teníamos oportunidad justamente de platicar acerca de este tema, pero ¿cuáles son los verdaderos motivos? ¿No existen suficientes evidencias como para que se determine por parte de la autoridad que se trata de feminicidios, o más bien nos pesa como sociedad y particularmente a las autoridades el reconocer que se están registrando pues estos ilícitos, estos delitos? Lo segundo, nosotras hemos encontrado que no es por falta ni de personal o de equipo, sino de voluntad. Efectivamente, como lo decía la comisionada de CONAVIM, existe un protocolo nacional y Jalisco también tiene un protocolo estatal para realizar investigaciones de muertes violentas de mujeres a partir de, ¿no? Lo que se conoce como el protocolo de feminicidio. Y estos protocolos establecen que de manera obligatoria toda aquella muerte violenta de mujer tiene que iniciar la carpeta bajo el protocolo de feminicidio para que, como bien lo dijo la comisionada, en el transcurso de la investigación poder descartar en un momento dado. Sin embargo, como somos una entidad feminista, los feminicidios han venido al alza en los últimos años. Hoy pareciera que los ministerios públicos en estos delitos que son del área de alto impacto, al revés. Integran la carpeta que se hace presión por esta sospecha de feminicidio es cuando hay protocolo. Con el detrimento en la carpeta muy grave porque se dejaron de recolectar una serie de videos desde el lugar de los hechos en el propio cuerpo de la mujer, como otra serie de actos de investigación que al no contar con el protocolo dejan en un estado de indefensión muy grande a las familias y a las víctimas. No es que no tengamos las herramientas, es que no existe la conciencia plena de por qué se instrumentaron estos protocolos tanto a nivel nacional como a nivel estatal. ¿Cuál es el objetivo? Y simplemente es el acceso a la justicia precisamente ante estas muertes violentas de mujeres, porque primero el propio acto de investigación de una carpeta de homicidio o feminicidio es muy diferente. Estamos registrando problemas con el audio, que esperamos podamos resolverlo. De hecho, también pareciera que es el tema de cuestiones del internet. Sí. Que esperamos se logre resolver en unos momentos para que mantengamos esta comunicación con Sandra Quiñones. Ya se encuentra de regreso con nosotros, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, situaciones, estaba saliendo del reclusorio y tengo mala señal, por eso. Decía, este tema de que también el tema de la penalidad es muy diversa en el delito de homicidio, el delito de feminicidio, ¿no? Entonces, el tema del acceso a la justicia, si hay un grave detrimento cuando no se actúa conforme a los protocolos. Pero ¿qué pasa aquí en Jalisco? Es voluntad, les da mucha flojera porque implica mucho más trabajo el protocolo que integrar la carpeta como homicidio. Oiga, maestra, esto está muy grave porque la escuchaba y yo decía, bueno, pero ¿qué gana el gobierno del estado con esto, o las autoridades competentes, de no hacer su trabajo? Pero lo dice usted, les da flojera, porque todo esto va en detrimento y pues los medios de comunicación, instituciones, activistas, maestras, académicas, es decir, iríamos en contra de las autoridades, pues, para que estuvieran haciendo lo que les corresponde. Entonces, que por flojera se empañe la labor o la entidad, como que no se vale, ¿no, maestra? No se vale. Es de las exigencias que las
las colectivas, las abogadas feministas, las defensoras de derechos humanos, hemos estado haciendo de manera constante. Incluso esto de la creación de una Fiscalía de Feminicidios. Jalisco es un estado que necesita contar con una fiscalía especializada únicamente en el tema de los feminicidios. Primero, porque quitas el elemento de flojera, es el único delito que vas a ver, por lo tanto, implica que el personal que esté en esta fiscalía sea personal sumamente especializado, sumamente calificado, con el conocimiento de los protocolos, tanto los internacionales como los nacionales y el protocolo estatal. Personal que conoce de manera profunda todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y con estas investigaciones. Sin embargo, en estas omisiones que el gobierno del Estado ha venido realizando y realiza de manera sistemática, primero porque ha sido la no creación de esta fiscalía, a pesar de las peticiones no solo de otras instancias de gobierno, como la propia CONAVIM, sino también nosotras como defensoras, como abogadas, como colectivas, hemos planteado en las mesas la necesidad, porque es una necesidad real y urgente. Tenemos más de 2,000 carpetas que están consideradas que son muertes violentas de mujeres, que al hacer un análisis sabemos que un alto porcentaje pasaría a ser feminicidio. Pero repito, con todo ya el detrimento dentro de la carpeta, ¿no? Oiga, perdón, aún así, digo, sea por flojera, sea por tratar de conservar una imagen que ni siquiera se acerca a la realidad del Estado, pues al final esto sigue pegándole a la entidad y a la autoridad, porque pues las muertes están ahí, lamentablemente las muertes están ahí, y lo único que se sigue evidenciando, aun cuando no las clasifiquen como feminicidio, es que siguen en aumento y que poco se ha hecho para evitarlas, para prevenirlas, para cambiar inclusive la conciencia ciudadana. Pero imagínate si ya ha sucedido el evento, ¿no? Ante la muerte de todas estas mujeres que hay en el Estado, si el propio Estado ni siquiera se preocupa por brindarles un acceso a la justicia y poder esclarecer qué fue lo que le sucedió a esa mujer y por lo tanto reparar a las víctimas, porque es otro de los puntos que tiene que ver con el feminicidio, la reparación del daño, ¿sí? ¿Tú crees que le va a interesar al Estado realmente el hacer esta función y esta obligación que tiene de la protección a las mujeres en Jalisco para prevenir los feminicidios, cuando ni siquiera ha sido capaz de reconocer que es un Estado feminicida? Ni siquiera las autoridades han sido capaces de reconocer que es una problemática social que ha desbordado a las autoridades tanto en la materia de prevención como en la materia de investigación a través de las fiscalías. Somos un Estado sumamente machista, nos guste o no, y a nosotros nos queda muy claro que el hacer estos reconocimientos es reconocer el propio machismo que está incrustado desde el gobernador, el propio fiscal, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los ministerios públicos, las policías investigadoras, los actuarios, incluso el Poder Judicial, ¿no? Y es un reconocimiento que sabemos que no lo van a hacer, pero, como bien dices, los números son fríos y están ahí. Las muertes violentas de mujeres siguen en aumento, el acceso a la justicia a víctimas y víctimas indirectas sigue siendo un tema de deuda constante y permanente, sin contar la revictimización que hace el propio Estado ante estas víctimas al negarles la debida diligencia, al negarles la reparación del daño integral y orgánica como debe ser. Maestra Sandra Quiñones, acabo de encontrar la trampa del gobierno del Estado, a ver si usted coincide conmigo, porque ese sería conocer su punto de vista. Jalisco es un estado feminicida, lo acaba de señalar, un estado machista, y poquito antes de darle la entrada a esta charla, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos decía que el gobierno del Estado dice todo lo contrario, el gobernador, porque va disminuyendo los feminicidios. 2021 son 60 y en lo que va del año llevamos 22 casos. La trampa, maestra, pues cómo no, si solamente el 15% de las muertes violentas son registradas como feminicidios. Exacto, y coincido completamente contigo. Nosotras hemos hecho exactamente los mismos señalamientos en las mesas de alerta, en todos los foros con gobierno del Estado, ¿no?
esta cifra, esta manipulación que hace gobierno, las fiscalías, a partir de la clasificación del delito. No es lo mismo homicidio que feminicidio. Entonces yo prefiero abrir la carpeta por homicidio y entonces en las estadísticas se va como muerte violenta, homicidio. Aunque termine yo presentando ante el juzgado por el delito de feminicidio, pero ya no cambio la estadística. Sigue estando oficialmente como homicidio, ¿sí? Incluso hay muchos feminicidios que ni siquiera están dentro de esta cuantificación. Y es ahí donde nosotros empezamos y hemos estado trabajando para que el gobierno, la fiscalía de manera particular, cada vez que haga estas variaciones en el delito, lo suba a los indicadores. Cuando terminen de hacer esto nos vamos a dar cuenta que va a aumentar este número de casos de que cacarean las autoridades. Esta disminución no es cierta, es esta manipulación maniquea de los datos a partir de la no implementación de los protocolos. Y eso es espantoso, es horrible. Bueno, pues mucho por hablar en torno a este tema. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima. Sandra Quiñones, muchas gracias y saludos hasta Puerto Vallarta. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta pronto, maestra. Muy amable. La coordinadora de CLADEM en Puerto Vallarta, Sandra Quiñones. Vamos a la pausa. No se vayan. Estás viendo Señal Informativa, emisión vespertina. Esta es una frontera abierta en la que se abordan los temas más relevantes que marcarán el futuro de nuestra sociedad globalizada. A 44 Noticias llega este programa crítico con la presencia de distintas figuras de talla internacional que escudriñan y ofrecen propuestas a las problemáticas que amenazan a las sociedades de todo el mundo.